Hola y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer la fachada de una cocina. Lo primero que haremos será recortar nuestro cartón. Todas las medidas se encuentran en la caja de información. Después de haber cortado nuestra pared, nuestro suelo, vamos a cubrir los filos con cartón de cereal. Después de haber cubierto nuestros lados, voy a poner una mezcla de gesso con pegamento por la pared, el suelo y el techo. Yo utilizo cola de carpintero. Si quieren más detalles, tengo otros videos en los que pueden ver cómo realizo ese proceso. A continuación haré el mueble de la cocina. Todas las medidas para imprimir se encuentran en la caja de información. Vamos a recortar las piezas del mueble. Cada lado tiene doble cartón, excepto en la parte principal más grande, que será solo una. Las he hecho doble para que sea más duro y firme. A continuación separaremos las piezas y las pegaremos. Después de haber pegado todas mis piezas, le pongo varias capas de pegamento para cubrir todas las imperfecciones y que mi mueble se vuelva más duro. Aquí estoy poniendo un palillo de dientes, aunque también se puede utilizar un palillo de papel. No se olviden de imprimir todas las piezas para luego pegarlas. Yo lo que hago es imprimirlas en cartón de cereal y luego recortarlas.
aunque tengo piezas que son hechas de cartulina, así que tendría que imprimir una de cartulina y una en cartón de cereal. Las tablitas de cortar están hechas de cartón de cereal. El palo de amasar está hecho de palillo de dientes y un palito de papel. Esta jarrita es hecha de cartulina. Recuerden siempre pasar varias capas de pegamento. A continuación he hecho una maceta. Con este mismo modelo se puede hacer una cubeta. Le pegaré una cintita de papel alrededor y luego le pondré muchas capas de pegamento para cubrir las imperfecciones. La cubeta de huevos está hecha de cartulina y de cartón de cereal.
Después de terminar la cubeta, le he puesto poliespuma y he hecho unos huevitos con porcelana fría. Ahora vamos a hacer la cajita del pan. Estoy cortando una capa leve del cartón de cereal para que sea más fácil virar los lados. Después le pondré pegamento todo alrededor. Y una vez que esté seco, pasaré varias capas de pegamento de nuevo. Aquí podemos mirar lo duro que queda nuestra pieza. Ahora haremos las tacitas y los platos. Están hechos de cartulina. Espero les haya gustado la fachada de hoy y no olviden de suscribirse, de dejar tu comentario y compartir. Muchas gracias y bendiciones.